Bueno, aquí estamos de nuevo. Ya me tenéis muy vista. Me encantaría, hay algo que no hemos tocado, Enrique, que ha sido las fajas. Las fajas. El mundo fajas, ¿no? Es un mundo que necesita un planteamiento de sostenibilidad aparte, ¿no? Bueno, Álvaro, aquí estamos, ya los últimos. Nos han propuesto esto. ¿Podemos ser inteligentes en los procesos? Bueno, yo lo primero quisiera dar las gracias a Luis González por la invitación, porque la verdad es que desde que nos conocimos siempre nos has tenido muy presentes al sector de la comunicación gráfica, y sí decir que estaba bastante preocupado, porque intervengo el último junto contigo, aunque desde al principio no sabía cuántos ibais a quedar. A lo largo de la mañana se han caído los dispositivos de traducción simultánea, yo no sabía si iban a llegar hasta este momento, según iban cayendo en el suelo, y digo, bueno. Inteligentes. Bueno, y hay una de las cosas que a lo mejor es una expresión que me va a salir a lo largo de este ratito que vamos a estar conversando, que sobre todo lo más importante creo que es la planificación frente a la improvisación. Porque muchas veces, y yo creo que nos sentimos identificados, vamos corriendo en el día a día y al final muchas veces improvisamos más que planificamos. Entonces yo creo que está muy bien tener en cuenta, y hay que tener en cuenta todo lo que estamos hablando de sostenibilidad, pero si en lugar de planificar improvisamos, los detalles del día a día los vamos a ir gestionando mal. Y esos detalles del día a día probablemente generen una mayor huella de carbono o una huella ecológica mayor que los grandes titulares sobre los cuales tenemos que ir poniendo todos foco, ¿no? Luego, Álvaro, muchos de nosotros hemos estado hablando así a nivel más global, ¿no? Pero tú estás ahí en el día a día de esta parte que es el supply chain, que es quizá la parte más donde planificar es lo que nos permite ser más sostenibles, de verdad. Entonces, para ti, ¿qué es ponerle inteligencia al proceso de producción? Empecemos con las materias primas, ¿no? ¿Cómo le pondrías tú más inteligencia al proceso de producción en esta primera parte? Vale, bueno, yo lo primero como idea, hay una cosa que me doy cuenta, Luis, según me vas invitando a distintos foros me voy viendo que soy mayor, ¿eh? Lo de las gafas la última vez no las tenía y ahora sí. Yo creo que, o sea, insisto en la planificación, porque desde la planificación ya podemos empezar, o sea, hay una cosa, una gran idea, y es que todo lo que es la cadena de valor del libro, creo que ya desde hace tiempo estamos muy concienciados. Claro, nosotros estamos dentro de la comunicación gráfica. Puede ser libro, puede ser packaging, puede ser etiquetas, puede ser punto de venta. Pero dentro de la parte gráfica, el sector del libro, yo le doy la enhorabuena porque está muy concienciado y se viene trabajando desde tiempo atrás. Yo creo que aquí lo más importante es una muy buena comunicación interna entre todo lo que es la cadena de valor, porque todo esto avanza muchísimo, pero avanza muchísimo. Nosotros en nuestro sector tenemos la gran suerte de tener proveedores, como puede ser Canon, que están aquí presentes. Tampoco quiero decir marcas pero bueno, Canon está aquí presente, hay otras marcas como puede ser Heidelberg. Estuve ayer todo el día con ellos, que nos están haciendo que todo sea mucho más fácil desde la sostenibilidad. Creo que está habiendo una muy buena comunicación entre ellos como fabricantes de maquinaria y nosotros como compradores de esa maquinaria. Lo mismo se está dando con los fabricantes de papel, con los fabricantes de tintas, y esa nueva tecnología que ellos van desarrollando, que la van desarrollando porque van escuchando al mercado, nos escuchan a nosotros porque nosotros escuchamos a nuestros clientes lo que van demandando. La impresión bajo demanda, como decía George, no es la solución para todo, ni mucho menos. Pero yo me acuerdo cuando salió la impresión digital, nadie la quería, no daba calidad. Ahora la impresión digital y la impresión en offset es la misma calidad. La impresión bajo demanda puede solventar muchísimos problemas a nivel de sostenibilidad. En el tema de materias primas, por ejemplo, en el tema de papel que estábamos comentando,
Y estos son datos, no es opinión. O sea, España es el segundo país de Europa reciclando papel, ¿vale? El papel que se planta en España, los últimos datos que teníamos era que no llegaba al 3% de la plantación forestal está destinada a la producción de papel, solo un 3%, pero es que además son zonas de terrenos baldíos, o sea, terrenos que no servirían para nada, ahí ya está produciendo el papel. Cuanto más libro consumamos, más árboles se van a plantar. Y hay mensajes muy sencillos que al final, hemos estado hablando de la clientela, el consumidor final. Yo creo que, y se estaba trabajando en otros aspectos, en planes de comunicación a nivel global en España. Omar, para mí una cosa, para ser muy ecológico, yo veo cosas muy sencillitas, ¿eh? Concienciar a que va a la librería a comprar un libro, oye, no hay nada más ecológico que en lugar de que te lleves un libro, llévate 2. Si eres un buen lector y vas a venir cada X semanas, cómprame 2 libros, te evitas viaje, evitas desplazamiento y... Sí, pero vayamos al principio de la cadena. Al final, es verdad que diseñar de una manera o diseñar de otra, ¿no? Produce más impacto o menos impacto medioambiental. Entonces, por ejemplo, efectivamente, más allá del cliente final, el cliente que a vosotros os llega para producir, bien sea packaging, bien sea temas de publicidad, bien sea un libro, ya viene concienciado o sea, ya viene con esta cabeza de tengo que ser más sostenible, o sois vosotros los que tenéis que decirle, ojo, que esto mismo que quieres hacer de esta manera, con estas tintas, con este tipo de impresión, con este tipo de papel, va a ser más sostenible. Es decir, vosotros les empujáis a que... Yo creo que los grandes grupos editoriales lo estáis haciendo bastante bien y estáis muy concienciados y tenéis vuestros propios departamentos de producción que pueden saber tanto vuestros departamentos de producción como nosotros como productores, ¿vale? No todo el mundo está a lo mejor al mismo nivel, pero entre los grandes grupos sí que hay una concienciación y estáis muy preparados ya a nivel interno. Sí es cierto que es nuestra obligación el ser proactivos y saber captar las tendencias del mercado. Yo no puedo mencionar la compañía, pero yo he estado durante unos años con uno de los grandes fabricantes de maquinaria para todo lo que van a desarrollar y vender dentro de los próximos 8 años. ¿Vale? Entonces, si nosotros, dentro de la confidencialidad, sabiendo no lo que hay, sino lo que va a venir, desde ahí nosotros sí debemos asesorar a esos departamentos si mejor ir por aquí, mejor ir por allá. Hoy en día, y todo esto es muy dinámico y es muy cambiante, no me gustaría decir, pues, el offset es más sostenible que el digital. Es que depende, porque una máquina de offset que compres hoy no es lo mismo que una máquina de offset de hace 10 años o de hace 15 o de hace 20. Es que hay máquinas de impresión inkjet que tienen unos consumos y otras tienen otros, dependiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector muy casuístico, no es lo mismo, y se comentaba antes, pues no es lo mismo imprimir un libro que va a vender, es un bestseller y va a vender millones de unidades. Entonces, nuestro asesoramiento hacia los grandes grupos editoriales es más sencillo porque estáis más preparados. Eso no quita que haya pequeños editores que estén tan bien preparados como lo puedan estar los grandes, ¿vale? Pero es nuestra obligación el analizar. O sea, más que libro a libro, es año a año, sentarnos. ¿Qué quieres hacer este año? A nivel de lo que sea, ya sea libros de texto o fuera de los libros de texto, y a partir de ahí asesorar. Y hay una de las cosas que prácticamente en el 99% de los casos estoy siempre de acuerdo con Quique, con Enrique Pons. Decía el tema de material promocional, y no es por deformación que nosotros hagamos también mucho material, pero no, todo en su justa medida. Hay libros que se venden por sí solos y hay otros que necesitan un empuje porque a lo mejor son tan buenos como el bestseller o mejor, pero necesitan de un plan de comunicación. También me gustaría hacer una reflexión que muchas veces nos centramos en la sostenibilidad y el asesoramiento en el libro, pero también hay un plan de marketing y comunicación
que gira en torno a la promoción de la obra, porque a lo mejor hacemos el libro más ecológico del mundo, pero luego hacemos un lanzamiento y un evento que es lo menos ecológico del mundo. Efectivamente. O sea, que esto es en el que nos perdemos a veces un poco en... O sea, ya está, ya hemos hecho el libro de manera sostenible, pero te monto un espectáculo de luz y color en el que no, lo digo en todos los sentidos, ¿no? En el que no tenemos nada en cuenta como las famosas bolsas, efectivamente, ¿no? Creo que uno de vosotros un día me dijo, por favor no me des una bolsa de estas más, ¿ya? No quiero más una bolsa de tela, ¿no? Porque ya estamos saturados de bolsa de tela. Y la historia está en cómo hacemos esas bolsas de tela, ¿no? Que esto parece que no tiene que ver con nosotros, pero tiene mucho que ver con nosotros. O cómo hacemos ese anuncio, ¿no? O cómo imprimimos ese gran cartelón o hacemos un testaribel. Yo tenía una compañera que a todo lo que se mandaba a las librerías les llamaba testaribeles, ¿no? Pues o cómo hacemos este testaribel, ¿no? Luego me viene a la mente ahora, por ejemplo, una de las cosas que desde el punto de vista del marketing del libro está muy estudiado, la cubierta. La cubierta es muy importante, ¿no? A nivel de reclamo. Claro, hay veces que si queremos hacer una cubierta súper llamativa, impresa, con UV, con reservas, con estampación, con un grabado, podemos hacer algo espectacular que va a ayudar al marketing, a la venta de la comercialización de la obra, pero sosteniblemente hablando, pues es perjudicial, ¿no? Pero también, y a lo mejor todo lo que tiene que ver con el resto del libro lo estamos cuidando mucho, pero se nos escapa una cosita y ahí ya estamos penalizando bastante. Entonces, que al final son muchos factores a tener en cuenta y no siempre es cierto que ser sostenible en muchos aspectos puede costar más porque es más normativa, más etcétera, etcétera, pero hay veces que no. O sea, hay veces que ser más sostenible además puede ser incluso más económico, ¿vale? No es lo mismo imprimir con tintas UV que imprimir a lo mejor con tintas inkjet o con tintas en base vegetal. Entonces, lo que quiero decir que ese asesoramiento que tiene que ser continuo, cuando es entre personas que conocen del tema, es todo mucho más rápido, más fluido y además se puede, con una buena planificación, ahorrar en costes. No digo que esto siempre tenga que ser así, ni mucho menos, pero sí puede serlo y sacar productos bastante interesantes. Y las imprentas, bueno, no sé si toda la sala sabe la diferencia entre las tintas UV, las tintas ink, las tintas de base vegetal. Sin entrar en tecnicismos, hay que tener muchos factores en cuenta, en el sentido de, no es una decisión de quiero que mis libros a partir de ahora se impriman en esta tinta o en esta otra, ¿no? Porque depende también de la tirada, de los formatos, de la máquina que vas a utilizar. Es cierto pues, que hoy en día las tintas en base vegetal, 100% vegetal, son unas tintas, o sea, ya se está trabajando con tintas sostenibles. Hay una de las cosas que intentamos desde el sector que el cliente final, que el usuario, no ve una imprenta como la serie de Cuéntame. O sea, cualquiera de vosotros que haya hasta una imprenta sabe cómo son las imprentas de hoy en día. Es que no tiene nada que ver. Es que hay imprentas que son salas blancas. Es que es espectacular. O sea, yo ayer estuve visitando una imprenta en Valencia y no lo digo porque yo represente, pero o sea, tenemos unas empresas a nivel de impresión que chapó. Por contra, tenemos un problema muy grande en España, pero muy, muy grande a nivel de las encuadernaciones. A nivel de encuadernaciones cada vez tenemos menos, es un problema. Cuando vienen determinados momentos de producción, sobre todo cuando es libro de texto, pues ahí es un problema serio. Y en definitiva, pues que el tema de las tintas hay que tener muchos factores en cuenta. Si yo voy a hacer una acción de marketing y voy a decorar la librería, voy a hacer un vinilo en el escaparate y quiero poner un vinilo, pues hay tintas ecológicas, pues ahí voy a usar unas tintas látex para material de exterior, etcétera, etcétera. Pero si ya estoy hablando del tema del libro, pues hoy en día, con los grandes avances que hay empresas que están desarrollando desde el sector del libro, ya sea en bobina, ya sea de corte, ya sea impresión bajo demanda, pues dependiendo de la configuración de la máquina. Lo que pasa es que es cierto que esto está evolucionando constantemente, es igual que el tema del papel. Entonces, yo lo que sí que es cierto es que a lo mejor tampoco es necesario una grandísima cantidad de tipología de papel,
que las grandes papeleras han ido reduciendo porque es que llega un momento que no tiene sentido. Igual que no tiene sentido un libro de hoy para mañana, en la gran mayoría de los casos, pues oye, tanta variedad, si al final el consumidor final es que no va ni a apreciar la diferencia, ¿no? Entonces, si simplificamos esas grandes fábricas que lo están haciendo fenomenal, o sea, hoy en día las fábricas de papel es espectacular, las ves, o sea, ves máquinas de más de 100 metros y ves un operario, ves dos, hay muchísima automatización, ¿no? En todos estos procesos, cómo gestionar la energía. Claro, a veces toda esa automatización también depende mucho de la energía, que como hemos dicho, pues es uno de los puntos claves para la huella de carbono, por ejemplo. Las papeleras están empezando a medir la huella de carbono. Entiendo que las imprentas también están empezando porque al final toda la cadena de valor, una de las cosas en las que tenemos que poner más hincapié será en que toda la cadena de valor tendremos que medir la huella de carbono para poder ofrecer, ¿no?, un libro, o sea, para poder medir y bajar, ¿no?, y evitar. ¿Esto cómo lo veis desde el sector más pues de la producción? Desde el punto de vista de la producción, digamos que hay dos tipos de empresas, ¿no? Los que a lo mejor somos más proactivos y ya lo estábamos haciendo, y hay otros que a lo mejor no lo estaban haciendo, pero está siendo demandado por nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que sí que es muy importante, o sea, varias cosas. Por un lado, para mí la importancia a día de hoy es más no el dato en sí, y antes salió, no el dato en sí, el numerito que te salga, sino la evolución que vas teniendo. Porque hay muchas formas de medir la huella de carbono. Entonces, yo la puedo medir de una forma, tú la puedes medir de otra, ser valores diferentes, y hay muchas cosas a tener en cuenta. Y lo digo por cuestiones de... O sea, pongo un caso práctico. Si yo tengo una imprenta y yo tengo mis comerciales y los tengo contratados, forma parte de mi plantilla, yo tengo que tener en cuenta en mi huella de carbono el combustible de sus vehículos. Pero si yo tengo comerciales que son autónomos, yo no tengo por qué tener en cuenta el consumo de su combustible. Como esta tipología se da muchas cosas. Entonces, hay que tener cuidado con los valores que se tienen en cuenta, a lo mejor para tomar determinadas decisiones, porque las fuentes desde donde lo estamos generando puede haber a día de hoy variación. Por eso yo creo que sí es muy importante en todo el enfoque que se ha dado a nivel europeo, es muy importante en el sentido que lo ideal, esto es muy laborioso, es viable, yo creo que es viable. No, yo no creo que vayamos a conseguir el libro ecológico 100%, eso no puede ser. No, porque eso no, o sea, eso no existe. Eso es lo que no se hace, pues ya está. Pero ahí me gusta poner un ejemplo. El otro día le preguntaba a un fabricante, a un compañero que también tiene imprenta, y le decía, oye, esta máquina, ¿qué tal es? ¿Cómo es el servicio postventa? Por si se estropea. Me dice, pues mira, es que llevo un montón de años con ella y es que no se ha estropeado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay mejor servicio postventa que aquel que no usas, ¿no? Esto es el mejor seguro, es el que no tienes que tirar de él. Pues evidentemente, o sea, la mejor huella de carbono sería no hagas libro, entonces no, pues eso no es viable. Claro, no, pero a ver, todos tienen, está claro que todos, toda la cadena, o sea, producimos algo. Cuando alguien produce algo, es inevitable, es lo que preguntaban esta mañana, ¿no? Cuando tú haces un libro es inevitable tener, pero aunque sea un libro digital, no todos tenemos huella de carbono. Haber venido aquí, o sea, el evento que está haciendo Luis hoy tiene una huella de carbono. Pero es verdad que yo creo que el siguiente paso que tenemos que dar en el sector, en la cadena de valor, es ir midiendo las huellas de carbono con los protocolos europeos que hay nuevos, que yo creo que además, si no recuerdo mal, en la parte de impresión tiene un protocolo determinado, que es una ISO, que es específica, ¿no?, para el sector. Ahí está habiendo grandes avances. O sea, por ejemplo, desde los datos que tenemos, las máquinas de la década de los 90, máquinas de día de hoy, el consumo energético hay una reducción de más del 40%. Y eso va directamente en vena con la sostenibilidad. Las tintas que se usaban antiguamente, tintas convencionales antiguas que iban cargadas de minerales, eso ya pasó a la historia. Entonces, en el tema del papel, otro tanto lo mismo. El tema de papel,
no se pide tanto la huella de carbono como las certificaciones, ¿no? No, pedimos las dos cosas. O sea, ahora mismo se piden las dos cosas. La huella de carbono, por un lado, que en esto sí que la Asociación Europea lo hizo bien, la CEPI, y tienen una forma de medir la huella de carbono para que todas las fábricas la midan de la misma manera. Y las certificaciones. Lo que pasa es que yo creo que con lo de la deforestación, o sea, el reglamento, una de las primeras cosas que puede pasar es que todos queramos papel reciclado para no tener que hacer las declaraciones de diligencia debida. Sería una buena opción, pero no sé si va a haber para todos. Y las certificaciones, o sea, ¿qué va a pasar con las la gran pregunta para mí es qué va a pasar con las certificaciones a nivel Europa. Sí tenemos que cumplir un reglamento que ya sirve para lo mismo que sirven las certificaciones. Y otra cosa es la huella de carbono de ese papel, ¿no? Y yo creo que y la huella de carbono que tienen las fábricas de papel, ¿no? Yo creo que un poco esta es la siguiente parte de las imprentas, que es verdad, y esto ahora me confirmas, que lo que sí que tienen es mucho menos temas que reciclar, ¿no? El reciclaje es menor, ¿no? Dices en las imprentas a nivel general. Sí, o sea, claro, las nuevas, ¿no? Sí, a ver, lo que te respondía antes era más desde la perspectiva de imprentas. Vosotros como editoriales, muchas veces, o sea, por lo general, compráis el papel directamente y lo mandáis a la imprenta. Sí. No todas las editoriales hacen eso, o sea, sois las grandes lo hacéis así, las pequeñas nos encargamos nosotros. Pero yo lo que me refería antes, la respuesta era más que las imprentas no estamos demandando tanto la huella de carbono como la certificación FSC. Bueno, eso ya viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Es cierto que el 100% de los residuos que generamos en las imprentas, el 100% de los residuos están gestionados, ¿vale? A nivel de eficiencia energética, si lo tengo que resumir mucho, pues tú puedes producir tu propia energía porque hay muchas instalaciones que están poniendo paneles solares y luego hay otra opción que es pues, que a tu proveedor de energía le compras la parte de la energía que ellos están generando de forma sostenible, ¿no? Esto también está sucediendo ahora mismo con el tema de maquinaria. O sea, nosotros cuando compramos máquina, si queremos, podemos tener un certificado por parte del fabricante de que estamos compensando la huella de carbono que se ha generado en esa máquina que hemos comprado al ser fabricada, ¿vale? O sea, nosotros podemos llegar a eso. Lo digo porque pues puede llegar un momento que nuestros clientes, además tened en cuenta una cosa, que nosotros como hay empresas que a lo mejor su producción es el 90-95% o alguna del 100% el libro, pero hay muchas que no, que es el libro y muchas más cosas. Y para nosotros la sostenibilidad en el día a día nos aplica no solamente al libro, sino a muchos otros sectores, como puede ser la alimentación, puede ser la cosmética, el entretenimiento. Entonces, a nosotros eso nos viene demandado por vosotros como editoriales, pero también nos viene demandado por otro. Pero yo ahí vuelvo a felicitar al mundo editorial porque sois muy vanguardistas, o sea, os preocupáis mucho por esto desde hace tiempo. Oye, y otro de los temas que a mí me parece que tiene que ver con lo que tú has dicho al principio, que es hay que planificar muy bien, ¿no? Es qué pasa con las mermas de papel, cómo planificáis, ¿no? Porque esta es una parte importante, ¿no? Si desecho mucho y tiro o mando a reciclar, no quemamos libros, mandamos a reciclar el papel, ¿no? Esto es una parte importante, ¿no? ¿Cómo trabajáis con esto para...? Vale, todo eso se ha ido mejorando muchísimo porque las mermas de papel cada vez son menores. O sea, hemos pasado a lo mejor de mermas de papel, de cada vez que imprimes un pliego, puedes estar a lo mejor una merma de 200 y pico pliegos a tener mermas de 50 pliegos o menos. Eso, o sea, ya a nivel cuantitativo, la parte cuantitativa la estamos reduciendo muchísimo gracias a los nuevos sistemas de impresión. Luego, si encima hablamos de otros sistemas de impresión, es que a lo mejor es que ya ni hay merma. O sea, tú te vas a impresión digital, impresión bajo demanda, es que ya no hay merma. O sea, eso es lo que digo, que no hay nada mejor que aquello que no tienes que gestionar. O sea, y luego de lo que tenemos que gestionar, insisto en lo que decía antes, o sea, de lo que generamos el 100%
se recicla, que es lo bueno que tiene esta materia prima. Pero hay iniciativas como, por ejemplo, eso lo sabe mejor George que yo, pero sé que este año en Drupa es la feria más importante del sector de la comunicación gráfica, donde van los grandes fabricantes. Y, pues a mí me consta que todo lo que, o casi todo lo que imprimieron las máquinas de Canon en Drupa durante esas semanas, se mandó ese material, se mandó a pueblecitos, a chavales del tercer mundo. Es decir, cuando hablábamos antes de una nueva vida útil, pues lo que se hacía antiguamente a lo mejor era en una feria tan importante como esta, como puede ser para el sector del libro en Guadalajara, pues todo ese material que se imprimían eran pruebas y luego se tiraba. No, ahora ya no es que se recicle, sino es que se está enviando y se está mandando a determinados pueblos donde no se pueden permitir tener ese tipo de producto y lo están teniendo. Hay otros fabricantes, por ejemplo, también que toda la huella de carbono que se genera en una feria lo están compensando con políticas de reforestación, ¿no? Y por último, para ti, ¿cuál es cuál es el mayor avance del sector en impresión en estos niveles, más allá de todo lo que hemos ido hablando, vale, ¿no? Que son los cambios de máquinas, tal, pero ¿cuál es el mayor avance? O sea, yo creo que es un cómputo de varias cosas. Se ha avanzado muchísimo en la gestión de todos los ERPs, ¿vale? La digitalización de nuestra forma de fabricar. A ver, la inteligencia artificial, y estuvimos en el congreso hace nada en Sigüenza sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya existe desde hace tiempo, ahora estamos hablando más, luego ya es el nombre que le queramos poner. Eso desde el punto de vista de la tecnología en nuestro sector ya existe. O sea, se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Hoy en día las máquinas que utilizamos van aprendiendo en el día a día. Cada día nuestras máquinas tienen muchos dispositivos que van aprendiendo y ese aprendizaje te lleva a una mejor gestión de la producción, es decir, a planificar mejor. Porque para determinado tipo de trabajo te está diciendo cuál tiene que ser, pues yo qué sé, no quiero entrar en tecnicismos, pero te mejora los arranques de máquina en tiempos más rápidos. Si un arranque de máquina lo tienes en 5 o 6 minutos, en lugar de tenerlo en un cuarto de hora o 20, estás ahorrando mucha energía. Si esa inteligencia artificial que tienen ya nuestras máquinas están aprendiendo en el día a día de los consumos, de los trabajos que vas haciendo, te va a decir una serie de cosas, no solamente a nivel de impresión, sino a nivel de preimpresión. Es decir, hoy en día tenemos una digitalización y una serie de automatismos que hace que, para bien en estos aspectos, dependamos más de las máquinas y sea más eficiente en tiempos, en consumos. Somos más ágiles. A lo mejor lo que antes producías... ayer estuve viendo una empresa que hace 16 cambios de trabajo en un turno de 8 horas. A cada media hora está cambiando. Eso antes era inviable. O sea, lo que haces hoy en día en 8 horas, antes a lo mejor lo hacías en 14. Pero, ¿y aprender? O sea, en el minuto, es que me quedaba ahí con lo de están aprendiendo. O sea, ¿qué es lo que aprenden? ¿En qué sentido es aprender? Pues... a ver, si tú, por ejemplo, estás imprimiendo en una máquina de offset y le cargas una cantidad de tinta, todo eso está ya muy controlado, ¿vale? Porque hoy en día ya es que se ha avanzado mucho a nivel de preimpresión. O sea, tú haces una lectura del pliego y ya te está diciendo más o menos la intensidad de la carga de tinta que deberías de tener y eso ya el software te lo está haciendo. Pero ese tipo de cosas, y te está diciendo, pues tú tienes estos porcentajes de tinta, pues el porcentaje de tinta a nivel de preimpresión y a nivel de maquinería va a ser esto, 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 ¿vale? En lugar de estar como... se estaba más antiguamente meterlo en manual, ¿no? Era muy típico, ¿no? Pues ponle más, ponle más, ponle menos, venga, súbele un poquito, tal. No. Eso la máquina lo hace solo, ¿no? Eso lo hace solo, ¿no? Es como sistemas tan sencillos como el non-stop. O sea, una máquina ya no tiene por qué estar parando en una tirada larga, por ejemplo. Entonces, hay muchos pequeños automatismos que se va mejorando. Yo ahora he visto bastantes automatismos en la última feria y al final de toda esa tecnología se va a beneficiar el consumidor final. Son más eficientes, vaya, ¿no? Y sí, esa eficiencia al final va en todos los sentidos. Lo que sí que, hablando con fabricantes de papel, fabricantes de máquina, con impresores, hay una concienciación y muchas de las cosas que yo también tenía un poco, es que no entro porque han ido saliendo, pero es que estamos como muy alineados. Ahora,
Ha salido 2 veces el tema de la selección española, ¿no? Ahora que hemos ganado. Hay una cosa que creo que hacemos muy bien en España. A lo mejor, pues, Canon no es español o grandes editoriales no son españolas o lo fueron, pero los que gestionamos aquí en España, aquí saco el orgullo patrio, creo que se está haciendo muy bien en toda la cadena de valor. Lo que sí es necesario que nos vayamos alineando para hablar todos el mismo lenguaje, porque ahora mismo creo que sí hay mucha concienciación, pero somos como España, no tenemos, ya escucho la música, no tenemos a lo mejor los mejores jugadores del mundo, pero sí tenemos el mejor equipo en esa cadena de valor. Y yo creo que estamos muy alineados y este tipo de jornadas ayuda muchísimo, porque siempre hay 2 caminos. Hoy podríamos estar haciendo cualquier otra cosa y no esto. Y estamos aquí en la cadena de valor y cada uno va aportando su granito de arena, sus reflexiones y al final el producto es mejor. O sea, que al final la inteligencia es en estar todos juntos. Para mí es estar todos los juntos. Los procesos estar inteligentes es estar todos juntos y estar alineados, ¿no? Y muchísima comunicación interna dentro de la cadena de valor. Que si tú quieres algo, yo capto tu idea, voy a ver qué se está haciendo de los que yo dependo y que lo vayamos hablando. O sea, yo creo que la mayor inteligencia es una muy buena comunicación interna, externa, para poder planificar, que no improvisar y luego no está de más hacer determinado tipo de campaña desde el punto de vista de la sostenibilidad al consumidor final para que vea que es así, es que tú tienes un libro de papel en tus manos y es que se han plantado árboles por eso. O sea, es que es beneficioso. Claro. Y cierro con una cosa que me ha encantado, que has empezado tú, con la biblioteca de Salamanca, no es porque mi mujer sea de Salamanca, pero las bibliotecas y las librerías son esenciales, porque es el punto donde está la experiencia. Eso no lo podemos perder. Bueno, al final el libro es circularidad, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos, ¿no? De cuando hablan de economía circular, algo más circular que un libro, creo que no lo hay, ¿no? Pues gracias, Álvaro. No, nada, gracias a vosotros.